empezar con un nuevo tema. Ahora vamos a hablar todo de las anemias, pero lo vamos a dividir en dos clases. Hoy va a ser la primera parte de anemia y la siguiente semana va a ser la segunda parte de anemia, porque es bastante amplio. El día de hoy vamos a ver qué es anemia, cómo se clasifica, vamos a ver cuáles son las anemias más frecuentes en el mundo y vamos a tocar 2 anemias de las 6 que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Vamos a ir viendo algunas cosas y me imagino que ya ustedes se acuerdan uno de los conceptos de lo que es anemia. Este concepto se lo voy a preguntar en el segundo parcial. Y sí quiero que se lo aprendan tal y cual se lo voy a decir ahorita, porque si ustedes se lo aprenden así van a ser más fácil poder identificar anemia. Cuando yo hablo de anemia, hablo de la disminución de hemoglobina principalmente, porque hasta el día de hoy cuando yo les digo anemia y les pregunto cuál es el principal componente que se disminuye en la anemia, muchas veces me dicen glóbulos rojos y no es el glóbulo rojo. El principal componente que se disminuye en la anemia siempre va a ser la hemoglobina. Yo siempre les digo, ustedes van a tener pacientes que los glóbulos rojos estén normales, el hematocrito esté normal, pero si hay anemia, la hemoglobina nunca va a estar normal. La hemoglobina siempre disminuye en la anemia. Entonces, ese es el primer detalle que quiero que aprendan. Otra cosa que quiero que se les quede claro es que la anemia puede variar según la edad, género y nivel del mar. Nosotros las mujeres tenemos niveles de la serie roja más bajos, en cambio los varones tienen más altos. Por lo tanto, no es lo mismo comprobar una anemia en una mujer que en un varón. Otro detalle, no es lo mismo anemia en un adulto que en un niño. Y no es lo mismo anemia en una persona que vive sobre el nivel del mar, por ejemplo, La Paz, Oruro, Cotopico, Chabamba, a una persona que vive bajo el nivel del mar como Beni, Santa Cruz. ¿Por qué? Yo ya les había explicado en temas anteriores, la eritropoiesis es estimulada por la médula ósea y necesita más cantidad de glóbulos rojos aquellas personas que viven sobre el nivel del mar, porque necesitan más oxigenación y quien transporta los oxígenos son los glóbulos rojos. Por lo tanto, una persona que vive en La Paz, Oruro y Potosí, ustedes si miran su hemograma, ellos tienen 6 millones, 6,5, 7 millones de glóbulos rojos. En cambio, nosotros tenemos 4, 4,5, 5 millones, 5,5 de glóbulos rojos. Siempre vamos a tener menos. Por lo tanto, vamos a tener también menos cantidad de hemoglobina. Entonces, vuelvo a decir, principal componente de anemia, la hemoglobina. Segundo, la anemia puede alterarse por la edad, género y nivel del mar. Y tercer parámetro, aquí en cualquier parte del mundo, la Organización Mundial de la Salud dice, si un varón tiene menos de 13 gramos de decilitro de hemoglobina, ya está empezando con anemia. Y si una mujer tiene menos de 12 gramos de decilitro de hemoglobina, ya está empezando con anemia. No importa la edad, no importa dónde esté viviendo, pero para la Organización Mundial de la Salud, menor a 12 en mujer, ya es anemia. Y menor a 13 en varón, ya es anemia. Ahora vamos a ver qué tipos de anemia podemos ver. Hay 2 definiciones que les voy a mostrar. Una de las más utilizadas es de Balcer, que dice que la anemia es la disminución de hemoglobina debajo de 13 para varones y debajo de 12 para mujeres. Ya les había comentado eso. La OMS hace otra definición de anemia y aparte de los valores dice que la anemia puede variar según la edad, género y nivel del mar, lo que les acabo de mencionar. Esas son 2 definiciones de anemia, una de Balcer y otra de la OMS. Entonces, ¿cuál es el principal componente que indica anemia? La hemoglobina, no es el glóbulo rojo, pero la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Me pudieran decir, pero doctora, ¿por qué no el glóbulo rojo si la hemoglobina también está dentro del glóbulo rojo? Pero también dentro del glóbulo rojo está el hematocrito. También dentro del glóbulo rojo está el índice hematocrítico. Entonces vuelvo a decir, principal componente que indica anemia siempre va a ser la hemoglobina. Entonces, si la hemoglobina es el principal elemento, componente o proteína, en este caso, porque la hemoglobina es una proteína, que es el que produce anemia, tenemos que saber entonces cómo está formada la hemoglobina y cuántos tipos de hemoglobina nosotros tenemos. Por lo menos lo básico de la hemoglobina, si esta es la causante de anemia, tenemos que conocerla, la hemoglobina.
Bueno, la hemoglobina, lo más básico que deberían conocer es que está conformada por dos grupos, ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Un grupo hemo y un grupo globínico. El grupo globínico estaba formado por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y el grupo hemo estaba conformado por hierro y protoporfirina. Ahorita les voy a ir mostrando. Esta es la hemoglobina y su principal componente de la hemoglobina siempre va a ser el hierro. Por eso la anemia fenopénica es la anemia más frecuente en el mundo, porque si baja la hemoglobina, baja el hierro. Por lo tanto, la anemia fenopénica es la más frecuente en el mundo. Ahora quiero que se acuerden de estos dos cromosomas, cromosoma 11 y cromosoma 16. No lo vamos a ver en esta clase, pero en la siguiente clase sí. Porque las anemias que vamos a ver hoy son las anemias por deficiencia de nutrientes. En cambio, las anemias que vamos a ver en la siguiente clase son las anemias hereditarias, que son diferentes. ¿Por la deficiencia de nutrientes nosotros podemos evitar ese tipo de anemia? Sí. Podemos evitar una anemia por deficiencia de nutrientes. ¿Pero podemos evitar una anemia genética? No, no podemos evitar. Entonces, por eso lo dividí en dos clases diferentes. Hoy vamos a ver las anemias por deficiencia de nutrientes y la siguiente semana las anemias hereditarias, que son completamente diferentes. Y cuando hablemos de las anemias hereditarias, vamos a ver a estos dos cromosomas, que estos dos cromosomas son afectados cuando aparecen anemias hereditarias. Listo, vamos viendo cómo mi cuerpo forma esta hemoglobina. Si la hemoglobina es el principal componente de anemia, vamos viendo cómo se va a formar. El principal componente que forma la hemoglobina es la molécula de succinilcoenzima, que esta es una molécula que da energía a todo mi cuerpo y forma todas las células de mi organismo. Se unen dos moléculas de coenzima A con dos moléculas de glicina y forman pirrol. Cuando se forman estos anillos de pirrol, imagínense, se forma un anillo de pirrol y automáticamente, paralelamente, se forman tres más. Se forman cuatro como un cuadrado. Una vez se forman esos cuatro anillos de pirroles, viene esta proteína llamada protoporfirina 9. Imagínense que la protoporfirina 9 es como un imán. ¿Qué hace un imán? Atrae ¿qué? El metal, ¿no? En este caso, la protoporfirina 9 es un imán que está pegado así. Estos son los anillos de pirrole. ¿Quién forma los anillos de pirrole? La molécula de glicina con la coenzima A. Forma 4. Estos anillos de pirrole tienen un imán. Ese imán se llama protoporfirina 9. Ese imán trae al hierro. Entonces nosotros necesitamos de esa protoporfirina 9, porque si no tenemos esa protoporfirina 9, no me va a traer el hierro. Y nosotros necesitamos que haya hierro dentro de la hemoglobina para que se forme de manera completa. Una vez que esta protoporfirina 9 atrae al hierro, como les mostré acá, esta formación de anillos de pirrole, protoporfirina 9, que es mi imán, y el hierro, todo eso se llama grupo hemo. Una vez se formó el grupo hemo, ahora se va a formar el grupo globínico. ¿Cómo se forma el grupo globínico? Gracias al grupo hemo viene otra molécula llamada polipeptídica. Esta cadena polipeptídica atrae cadena alfa y atrae cadenas betas. Una vez estas cadenas alfa, que son dos, se unen a este grupo hemo y estas dos cadenas betas se unen a este grupo hemo, se forma la cadena globínica. Y todo esto que ven aquí es una estructura básica de hemoglobina. Esta hemoglobina que ustedes ven acá se llama hemoglobina A. La hemoglobina A es la hemoglobina del adulto. Es la hemoglobina que todos nosotros tenemos y deberíamos tener. No tendríamos por qué tener otro tipo de hemoglobina. Y si nosotros tenemos otro tipo de hemoglobina, es porque algo está pasando. Ahora les voy a mostrar qué otro tipo de hemoglobina pueden haber en algunos pacientes. ¿Qué les dije acá? Esta formación de hemoglobina es la hemoglobina A, es la hemoglobina del adulto, de todos nosotros. Pero miren, existen otro tipo de hemoglobina. La hemoglobina Gover, la hemoglobina Portland, la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal. Y esta hemoglobina fetal
diciendo se llama electroforesis. Electroforesis es un equipo automatizado que yo le saco sangre a mi paciente, lo coloco en ese equipo y ese equipo me da un resultado de todas las hemoglobinas que tiene mi paciente. ¿Por qué ese equipo existe? Vuelvo a decir, porque solamente nosotros deberíamos tener esta hemoglobina, no deberíamos tener otra. Le doy un ejemplo. La hemoglobina fetal, ¿cuándo aparece? La hemoglobina fetal aparece, como su nombre dice, feto. Solamente cuando nace un embrión, cuando nace un feto, cuando nace un bebé, solo ahí aparece la hemoglobina fetal, porque es inmadura, porque todavía no está desarrollada así. Pero a medida que ese feto va creciendo, ese recién nacido va creciendo, la hemoglobina fetal desaparece de su sangre y se convierte en una hemoglobina A, que quiere decir hemoglobina del adulto. Les voy dando otro ejemplo que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Han escuchado de la hemoglobina S? ¿No? La hemoglobina S aparece en la anemia falciforme. ¿Han escuchado la anemia falciforme? Sí. Sus glóbulos rojos se deforman de la anemia falciforme, ¿se acuerdan? Se forma en forma de media luna. Eso se llama en forma de hoz. Acuérdense que los glóbulos rojos no tienen que cambiar de tamaño, forma, color y cantidad. Y en la anemia falciforme el glóbulo rojo aparece así, en forma de hoz. Y cuando el paciente tiene anemia falciforme, el paciente tiene hemoglobina S. ¿Y qué les dije yo? No deberíamos tener otro tipo de hemoglobina más que la hemoglobina A. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, ¿cómo se clasifican las anemias? Las anemias, si ustedes comienzan a leer en literaturas, hay millones de clasificación de anemias. Nosotros vamos a ver tres. De estas tres, las que más vamos a profundizar van a ser dos. Imagínense que la clasificación de anemia es como un árbol. Aquí al medio está mi hemoglobina, porque esa es la que causa anemia, ¿no ves? La hemoglobina. Entonces aquí está mi hemoglobina. Cada rama, el árbol se divide en ramas y después hay ramas más pequeñas. Cada rama principal de este árbol es una clasificación. Vamos a estudiar algunas. Por ejemplo, vamos a clasificar una según su concentración de hemoglobina. Otra rama que vamos a agarrar es según su clasificación morfológica. Y otra va a ser clasificación etiológica. Imagínense que estas son las ramas principales del árbol. Estas ramas principales del árbol tienen otras ramas más pequeñas. Por ejemplo, la concentración de hemoglobina tiene otras ramas más pequeñas que es leve, moderada y severa. Esta otra, que es clasificación morfológica, tiene muchas más ramas. Por tamaño, microcítica, macrocítica, normocítica. Por color, normocrómica, hipocrómica y hipercrómica. Y así voy armando mi árbol. Una clasificación etiológica puede ser por fármaco, por droga, por alcohol, por enfermedades autoinmunes. Y fíjense, lo único que yo agarré de este árbol fueron tres clasificaciones: concentración de hemoglobina, morfológica y etiológica. Y a partir de ahí se va ramificando la clasificación. Ahora veamos, esta es una de las anemias que más utiliza la Organización Mundial de la Salud, que es la clasificación según su concentración de hemoglobina. Esa es la que más ustedes van a ver. Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia se clasifica en leve, moderada, grave o también llamada severa. ¿Qué quiero que se queden ustedes acá? La anemia severa, si ustedes se fijan, está dividida entre grado 3 y grado 4. Lo vamos a estandarizar nosotros acá para que no manejemos tanto valor. Lo vamos a clasificar, nos vamos a olvidar de los grados y nos vamos a ir a la más sencilla: leve, moderada y severa. ¿Cuándo es severa?
cuando baja por debajo de 7 gramos de cilindro. La OMS dice que cualquier paciente que tiene menos de 7 gramos de cilindro de hemoglobina es candidato para transfundirse sangre. Eso aquí y en cualquier parte del mundo. Mi paciente tiene menos de 7 de hemoglobina, es un buen candidato para transfusión de sangre. Por eso es que quiero que se quede que la anemia más grave que puede tener un paciente es cuando los niveles de hemoglobina bajan por debajo de 7. Entonces, ¿qué niveles vamos a manejar para anemia moderada? Para manejar este valor de anemia moderada, lo primero que tenemos que saber es cuándo comienza la anemia, ¿se acuerdan? Por debajo de 12 en mujeres y por debajo de 13 en varones. Entonces, la anemia leve, vamos a poner acá, que su valor va de 11, vamos a ponerlo ahí, de 10 hasta 13. Aquí ingresa 11 y obviamente 2. Y la anemia moderada la vamos a poner que es de 8 a 10. Obviamente sería 9,9, pero por eso quiero que lo redondeemos y lo manejemos este valor. ¿Cuándo es una anemia grave? Para que no manejemos grave. Menor a 7. ¿Cuándo es una anemia moderada? Entre 8 y 10. ¿Cuándo es una anemia leve? Entre 10 y 13. Porque menor a 12 para mujeres y menor a 13 para varones. Entonces, este es un parámetro que se maneja en anemia leve, moderada y severa, pero estoy hablando para adultos. Para niños nunca les voy a hablar de niños. ¿Por qué? Porque los niños es otro mundo aparte. Ellos tienen una bulimia diferente, ellos tienen unos valores diferentes, ellos tienen interpretación de hemograma, hepatograma, perfil renal diferente que un adulto. Entonces nunca les voy a hablar de valores normales en niños, siempre les voy a hablar de adultos. Entonces quiero que nos quedemos con estos valores. ¿Por qué? Porque de aquí 2 semanas en prácticas yo les voy a dar casos clínicos, esa va a ser su evaluación continua. Les voy a entregar casos clínicos, obviamente vamos a hacer casos clínicos conmigo, una práctica. La siguiente les voy a entregar casos clínicos a ustedes, lo van a resolver y esa va a ser su evaluación continua de esa clase. ¿Listo? Entonces, como yo voy a hacer casos clínicos, yo voy a manejar estos valores. Menor a 7, anemia grave, de 8 a 10, moderada, y de 10 a 13, leve. Cuando les entregue los casos clínicos, ustedes tienen que decirme, doctora, su paciente tiene anemia leve, moderada, severa, tiene una anemia hipocrómica, microcítica, su paciente tiene falla en la hemostasia primaria, falla en la hemostasia secundaria, me van a dar el diagnóstico de esos pacientes. Por lo tanto, tenemos que estandarizar los valores que vamos a manejar para el caso clínico. ¿Ya? Bueno, ya hablamos de la clasificación leve, moderada y severa, que es de la concentración de hemoglobina. Ahora vamos a hablar de la clasificación, lo voy a poner aquí. Anemia leve, de 10 a 13. Anemia moderada, de 8 a 10. Y anemia severa, menor a 7 gramos de cilindro. Ahora vamos a hablar de la otra clasificación de anemia, que es la anemia morfológica. Y cuando hablamos de clasificación de anemia morfológica, estamos hablando de las 3 pruebas del índice matrimétrico, que ya se lo saben de memoria. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Cada una de ellas tiene una función, ¿se acuerdan? El volumen corpuscular medio mide el tamaño de los glóbulos rojos. Y las dos hermanas gemelas, que son hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media, mide el color. Por lo tanto, esta clasificación me clasifica la anemia en 6. 3 para tamaño y 3 para color. Pregunta que va a ir al segundo parcial. ¿Cómo clasifica la anemia la clasificación morfológica? Entonces ustedes van a poner 3 clasificaciones en tamaño y 3 clasificaciones en color. Lo clasifica en 6 tipos de anemia. Eso ya ustedes saben. Ahora vamos viendo acá un ejemplo. Fíjense, una de lo más utilizado del índice matrimétrico es el volumen corpuscular medio. Este mide el tamaño de los glóbulos rojos.
Por eso es que al principio siempre se lo repito y lo voy a repetir hasta el último día de clase. El glóbulo rojo no cambia de tamaño, color, forma ni cantidad. Porque ya ahorita en los temas que vamos a ir viendo, lo vamos a ver el cambio de estos glóbulos rojos y tenemos que darle un nombre a este cambio. Si cambia de tamaño, ¿cuál es su nombre? Anisocitosis. Si cambia de color, coimilocitosis. Si disminuyen los glóbulos rojos, hemoglobina y hematocritos, ¿qué sospecho? Y si aumenta toda la serie roja, ¿qué sospecho? Poligló. Entonces ya le voy dando un nombre. Por eso es que primero tengo que saber lo normal. Pero quiero que se queden con este cuadro y miren un detalle, porque ahorita vamos a hablar de esta anemia. Miren el volumen corpuscular medio. Cuando está normal, es una anemia normocítica. Y fíjense que la anemia normocítica está la anemia por enfermedades crónicas y la anemia por deficiencia de hierro. Pero miren también que en la anemia microcítica también está la anemia ferropénica y también está la anemia por enfermedades crónicas. ¿Por qué, doctora, tiene estos dos tipos de clasificación y cómo yo sé? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? Si ustedes hacen un hemograma y el volumen corpuscular medio está normal y la hemoglobina está baja, ustedes van a decir que es una anemia normocítica. Y si ustedes logran detectar una anemia normocítica, es ahí donde tienen que actuar con el paciente. Porque si ustedes logran detectar una anemia normocítica, normocrónica, quiere decir que esa anemia recién está empezando. Ahí es donde ustedes deben cambiar la alimentación del paciente, ahí es donde deben dar medicamentos, ahí es donde ustedes pueden hacer todo para que ese paciente no pase a este grupo, a una anemia microcítica hipocrónica. Si mi paciente ya yo lo encuentro en este grupo, quiere decir que es una anemia que ya viene arrastrando de hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo, ¿cuánto tiempo más o menos un pantallazo para ustedes? La vida media del glóbulo rojo. ¿Cuánto es la vida media del glóbulo rojo? 90, 120, aproximadamente 3 a 4 meses. Si ustedes encuentran a un paciente aquí, en una anemia microcítica, quiere decir que ese paciente ya viene hace más de 4 meses con anemia. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser más largo, el control tiene que ser más seguido. ¿Listo? Y ahora este grupo de pacientes con anemias macrocíticas, con glóbulos rojos grandes, entra dentro de una bolsa. Yo siempre le digo que si yo encuentro una anemia macrocítica, tengo 5 opciones. Primera opción, o mi paciente tiene un problema hepático. Segunda opción, o mi paciente tiene una deficiencia de vitamina B12. Tercera opción, mi paciente tiene una anemia por deficiencia de vitamina de ácido fólico. Cuarta opción, es mi paciente alcohólico o tiene problemas con alcohol. Quinta opción, mi paciente tiene problemas con droga. No ¿hay más situaciones? Sí, pero el 80% de las causas de anemia con glóbulos rojos grandes entra dentro de estos 5 grupos de pacientes. Entonces no es muy común encontrar este grupo, es más común encontrar este grupo de anemias. Vuelvo a decir, si logran encontrar glóbulos rojos grandes con anemia, seguro que mi paciente está en cualquiera de estos grupos. El 80% de los pacientes están dentro de ese grupo. Y el 20% puede ser por un fármaco, una enfermedad autoinmune o un problema de médula ósea, pero solo el 20%. El 80% va a ser dentro de este grupo que les acabo de mostrar. Y eso lo vamos a ir viendo después a medida que vamos avanzando. Ahora, estas son las anemias más comunes. ¿Son todas las anemias que existen? No, son las anemias más comunes en la población. Las primeras 3 son anemias por algún déficit de nutrición. Las últimas 3 son anemias hereditarias, por eso las estoy dividiendo en 2 clases. Vamos a empezar con la anemia por deficiencia de nutrientes más común en el mundo, que es la anemia ferropénica. Y ustedes ya saben por qué la anemia ferropénica es la más común en el mundo. Porque la hemoglobina está formada por hierro. Y el hierro está dentro de la hemoglobina. Y al bajar la hemoglobina, baja el hierro. Y si baja el hierro, produce anemia ferropénica. Entonces, por eso es una de las anemias más frecuentes en el mundo. Otro detalle que yo tengo que saber. Ahora no vamos a hablar de la fisiología
cabo quizás lo pueden leer. ¿Qué es lo que yo quiero que veamos en cada una de las anemias? Las cosas más importantes de cada una de ellas, cómo se manifiestan cada una de ellas, cómo tengo que actuar sobre cada una de ellas, cómo las puedo identificar, y lo que más me interesa, qué laboratorio pido para diagnosticar cada una de estas anemias que yo les estoy mostrando. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces comenzamos con la anemia ferropénica. Ya sabemos que es la más frecuente, ya sabemos que el hierro está dentro de la hemoglobina, que la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Ya sabemos que esta anemia ferropénica es más propensa en cierta población. ¿Cuál es esa población? Niños, porque como están desarrollando necesitan más cantidad de hierro. Mujeres embarazadas, porque están desarrollando un bebé dentro de ellas. Mujeres que están dando de lactar por el hierro que le tienen que pasar al bebé. O las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque no absorben bien los nutrientes. Otro detalle que tengo que saber de la anemia ferropénica para saber cómo manejarla es que el hierro se encuentra en dos formas. El hierro yo lo encuentro más 2 y lo encuentro más 3. Cuando está con carga más 2 se llama hierro ferroso. Cuando está con carga más 3 se llama hierro férrico. Ahora, no voy a desglosar mucho porque ustedes van a exponer y en práctica ahí me van a exponer y me van a explicar mejor las anemias. Ahora yo les voy a dar un pantallazo entero de todo lo que es la anemia ferropénica y ustedes lo van a desglosar mejor en su exposición. Van a reforzar a lo que yo estoy hablando ahora acá. Obviamente va a preguntar su primera evaluación continua, va a ser su caso clínico, y su segunda evaluación continua va a ser su exposición. ¿Listo? Ya les voy adelantando, lo van a hacer al sorteo, van a armar grupos, van a sacar un papelito. Ellos 5 son un grupo, sacan un papelito, les tocó anemia ferropénica, esa es su exposición. Ese tema van a trabajar su trabajo final de investigación sobre el hierro. O sea que a partir del segundo parcial comienzan a hacer trabajo de investigación. Ya van a tener un tema, ya van a tener grupo y ya no me van a preguntar nada. ¿Listo? Entonces tomen atención a estas anemias porque después ustedes lo van a desglosar. Entonces, ¿qué tenían que saber del hierro? Que tiene carga más 2 y carga más 3. ¿Dónde lo absorbemos el hierro? Lo absorbemos en el duodeno, en el intestino delgado. Y un detalle muy importante, lo absorbemos en el duodeno, en el enterocito. Imagínense que el enterocito ¿han visto estos tubos que se construyen y pasa la cañería de agua? Tubos blancos. Es redondo acá. Entonces, ese es un enterocito. Imagínense que ese es un enterocito. Lo voy a dibujar acá. O imagínense que es un basurero. Esta entrada es el enterocito. Por acá tiene que entrar el hierro. Pero cuando yo estoy consumiendo otras vitaminas como zinc, como calcio, como vitamina D, como vitamina B, todas quieren entrar por ahí para ser absorbidas. Y el hierro es chiquitito. El zinc y el calcio y el magnesio son más grandotes. Entonces agarran y lo empujan al hierro y lo mandan por un lado y ellos entran para ser absorbidos y no me dejan absorber al hierro. Entonces es muy importante que cuando yo hago tratamiento con anemia ferropénica, para anemia ferropénica con hierro, no tome nada paralelo al hierro, porque no me lo va a dejar absorber. Lo va a dejar a un lado y ellos van a entrar primero. Y lo van a hacer a un lado al hierro porque van a competir para ver quién entra más rápido. Entonces, si yo estoy consumiendo hierro, no va a entrar y no lo voy a absorber bien, no porque esté tomando más hierro, sino porque el enterocito está compitiendo con otros componentes. Entonces, cuando mi paciente tiene anemia ferropénica, por eso a la embarazada, acaso al principio le dan pura vitamina, no, lo primero que le dan que es sulfato ferroso, hierro. ¿Por qué? Porque quieren que el hierro se absorba correctamente y no esté compitiendo con otro tipo de vitamina. Eso es muy importante cuando estoy con anemia ferropénica. Lo primero es hierro sin mezclar con ninguna otra vitamina. ¿Listo? Ese es otro detalle que yo me debo acordar de la anemia ferropénica. Otro detalle más importante. ¿Qué debo consumir y qué no debo consumir mientras yo esté haciendo un tratamiento con anemia ferropénica? ¿Qué debo consumir? Primeramente veamos qué debo consumir. Vitamina C.
paralelamente al hierro. Porque la vitamina C me ayuda a absorber más rápido, como que le da energía al hierro para que el hierro venga corriendo rápido e ingrese al enterocito. Entonces, mientras yo esté con anemia ferropénica y esté consumiendo hierro, paralelamente a eso puedo consumir vitamina C. Vitamina B, C viene en diferentes formas, comprimidos, cápsulas, efervescentes. Pero si mi paciente no quiere tomar más nada porque ya el hierro es feo, pone la boca como apetal, da acidez, da estreñimiento, el hierro es feo, mucho consumo. Si el paciente no quiere consumir nada más paralelo al hierro, ¿cómo puedo yo obtener vitamina C? ¿Con qué alimentos naturales? Los cítricos. Todos mis cítricos tienen vitamina C. Entonces yo le puedo decir a mi paciente, tome su tableta de hierro con un vaso de jugo de naranja, otro día con un vaso de jugo de grape, otro día con un vaso de jugo de mandarina. Por último, si no lo quiere consumir vitamina C en tableta. Pero mientras yo esté con mi tratamiento de anemia ferropénica, tengo que consumir vitamina C. Otro detalle, ¿qué no debo consumir? ¿Qué es otro componente que no me deja absorber el hierro? No me deja absorber el hierro la leche, no me deja absorber el hierro el café, no me deja absorber el hierro el chocolate, no me deja absorber el hierro los mates. Entonces, mientras yo esté en tratamiento con anemia ferropénica, no puedo consumir nada de eso, no me deja absorber el hierro el alcohol. ¿Y cuánto tiempo tengo que dejar de consumir eso? Ahora me dicen ustedes, ¿cuánto tiempo yo hago tratamiento con hierro? 6 meses. ¿Cuánto es lo mínimo? Puedo ser 6 meses, ese sería el ideal. Pero ¿cuánto es lo mínimo que yo debería hacer? 3 meses. ¿Por qué 3 meses? La vida de 3 meses por el tiempo de la vida media de los glóbulos. Por eso la cantidad de tiempo que yo debería consumir. ¿Sí? Ahora, vamos con otro detalle muy importante de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica tiene síntomas que no la tiene otra anemia. Que si yo veo estos síntomas, mi paciente es anemia ferropénica. No es otro tipo de anemia. Uno de los síntomas más característicos que si yo veo eso en mi paciente, estoy 99,9% segura que es anemia ferropénica, es la pica. ¿Saben qué es pica? Sí, consumir cosas que no son Comestibles, la necesidad de comer algo. Por eso que ustedes van a ver los niños comiendo tierra, comiendo papel. Y no solamente niños, personas adultas que les gusta y dicen no sé por qué necesito hielo. Obviamente hay alteraciones psiquiátricas que hacen que yo consuma otra cosa. Pero normalmente cuando aparecen estos síntomas pica junto con otros, lo primero que yo debo sospechar es la anemia ferropénica. No hay ese síntoma pica en otra anemia, no hay. Solamente aparece en la anemia ferropénica. Otro síntoma que aparece en la anemia ferropénica y no hay en las otras anemias que les mostré es la glossitis, la lengua grande, roja. Otro síntoma que aparece en la anemia ferropénica es que a nivel angular de los labios se comienza a partir y comienza a arder. Otro síntoma que dice, lo deben tener acá, estomatitis angular. El de la lengua grande, roja, ulcerada, se llama glossitis. Otro síntoma que comienza a aparecer en la anemia ferropénica, solamente en ella, aparte de la glossitis, estomatitis angular y pica, es la coilonitis, uña en forma de cucharilla. También aparece en la anemia ferropénica, pero también esta aparece en otra enfermedad. ¿Dónde aparece esta? Coilonitis, uña en forma de cucharilla. Cardiopatía. ¿Dónde? Insuficiencia cardíaca. Cardiopatía. Entonces, ojo, ¿no? Sí. Por eso les dije los 3 principales síntomas de anemia ferropénica: pica, glossitis y estomatitis angular. Puede aparecer coilonitis, que también aparece en otras enfermedades. Y alopecia, la alopecia no solamente aparece en anemia ferropénica, en enfermedades autoinmunes, genéticamente mi cabello también se puede ir cayendo, entonces no es un síntoma específico, pero pueden aparecer. Y los síntomas comunes de todas las anemias, ¿cuáles son? Mareo, sueño, cansancio, palpitaciones, adinamia, pérdida de peso.
Por eso les dije que acuérdense de los síntomas principales de anemia ferropénica. Cuando yo les dé los casos clínicos, les voy a poner pica, estomatitis angular, y van a ver que hay una anemia interesante más adelante que tiene problemas psiquiátricos. Y dentro de esos problemas psiquiátricos es una depresión crónica. Hay una anemia que produce mucha depresión crónica. Entonces vamos a ver más adelante eso, que no hay en otro tipo de anemia. Loca. Y ahora, ¿cómo yo puedo diagnosticar anemia laboratorialmente? Ya sea alguna causa, algunos síntomas, ya sea alguna característica de la anemia ferropénica. Ahora, ¿cómo diagnostico con laboratorio? Lo primero va a ser el hemograma. Lo primero que voy a ver en el hemograma es la serie roja, porque la serie blanca no se va a alterar, porque las plaquetas no se va a alterar, porque la BCG no se va a alterar. Lo que se va a alterar es toda la serie roja. Lo primero que va a disminuir es la hemoglobina, pero si esa anemia sigue avanzando, va a disminuir el hematocrito y va a disminuir los glóbulos rojos. Otro parámetro que tengo que ver en mi hemograma es el índice hematométrico. Porque, ¿qué les dije? Al principio esta anemia puede ser normocítica, normocrómica, pero si va avanzando se convierte en una anemia microcítica, hipocrómica. Hasta aquí yo sospecho que es una anemia ferropénica, pero sospecho. ¿Cómo puedo confirmar? Con estas pruebas que se llaman, que yo las llamé batería de hierro. Porque con estas pruebas yo valoro el funcionamiento del hierro. Y son tres principalmente. La primera es el hierro en sangre. Yo tengo que medir hierro en sangre. ¿Cuánto tiene de hierro ese paciente? Esa prueba se llama hierro serio. La segunda, tengo que pedir ferritina. Y la tercera es transferrina. Ahorita les voy a explicar cuál es la función de la ferritina y cuál es la función de la transferrina. Pero ¿cuál es el diagnóstico laboratorial de la anemia ferropénica? Hemograma y batería de hierro. ¿Cuáles son las baterías de hierro? Hierro sérico, ferritina y transferrina. Estas dos de abajo son pruebas especiales que no hay en todos los laboratorios. Pero estas tres, hierro sérico, ferritina y transferrina, son pruebas que hay en cualquier laboratorio. ¿Listo? Ahora les voy a explicar cómo funciona cada una de ellas. ¿Por qué les voy a explicar al final de hablar de anemia crónica? Porque la anemia ferropénica, miren, va de la mano con la anemia por enfermedades crónicas. Yo confundo muchísimo con ella, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora la van a ver. La anemia por enfermedades crónicas, como su nombre dice, esta anemia es producida por enfermedades crónicas, sobre todo dos enfermedades crónicas muy frecuentes en nuestra población. Uno es la diabetes mellitus y dos es la hipertensión arterial. ¿Qué tienen en común estas dos enfermedades que causan daño? ¿Qué órganos dañan estas dos enfermedades? El riñón, daño renal. ¿Y el riñón para hematología qué función tiene? Producir eritropoyetina. ¿Y qué función tiene la eritropoyetina? Estimular la eritropoyesis. ¿Y qué función tiene la eritropoyesis? Producir glóbulos rojos. Y dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina. Entonces, estas dos enfermedades, mi paciente termina teniendo anemia sí o sí. Por más que se cuide, por más que lo controle, por más que todo, con el tiempo estas dos enfermedades terminan produciendo daño renal. Y si termina produciendo daño renal, no va a producir buena cantidad de glóbulos rojos. Y si no hay buena cantidad de glóbulos rojos, no va a haber buena cantidad de hemoglobina. Y si no hay buena cantidad de hemoglobina, hay anemia. Les estoy dando ejemplo de dos enfermedades. Pueden ser otros tipos de enfermedades que también produzcan este tipo de anemia. ¿Listo? Ahora miren, estas anemias por enfermedades crónicas yo les dije que se parecen muchísimo a la anemia ferropénica porque las dos son anemias normocíticas, normocrómicas, microcíticas y hipocrómicas. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que en la anemia por enfermedades crónicas no tiene nada que ver el hierro. Mi paciente no tiene problemas con hierro. Mi paciente tiene problemas con los glóbulos rojos. En cambio, la anemia ferropénica, mi paciente tiene problemas con el hierro. Esa es la diferencia de las dos. La anemia por enfermedades crónicas, el problema está en la producción de los glóbulos rojos. Y
y la anemia ferropénica, el problema está en el hierro. Las dos se comportan igual, pero la diferencia es esta. Miren ahora su hemograma. En la anemia por enfermedades crónicas, miro el hemograma, lo primero que voy a ver es series rojas, va a disminuir la hemoglobina, el hematocrito, el glóbulo rojo, y es una anemia que al principio es normocítica, normocrónica, pero se puede convertir en una anemia microcítica y hipocrómica, pero aquí el hierro va a estar normal. Si yo le hago un hemograma a mi paciente y veo que el hierro está normal, no es anemia ferropénica, es anemia por enfermedades. Esa es la forma de diferenciar la una de otra. Fíjense acá, la batería de hierro, ¿cómo va a estar? Normal, normal, normal. En cambio, la anemia ferropénica sí va a estar disminuida. Ahora miren acá. Ahora sí les voy a explicar cuál es la función de cada una de ellas. Comienzo con el hierro sérico. ¿Qué era el hierro sérico? Era el hierro que está circulando en mi sangre. Entonces yo le saco sangre a mi paciente y en esa sangre yo voy a medir el hierro. Fíjense un detalle acá. ¿Se acuerdan cómo estaba separada mi sangre? Célula sanguínea y plasma. ¿Qué era lo que yo más tenía? Plasma. ¿Y cuáles eran las células sanguíneas? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. De estos tres, ¿qué es lo que yo más tengo? ¿Glóbulos rojos, blancos o plaquetas? Glóbulos rojos, porque tengo millones de glóbulos rojos. Ahora miren y lean lo que dice acá. La masa eritrocitaria es alrededor de 2000 ml por cada ml de sangre. O sea que por cada ml de sangre que yo tengo 2000 ml aproximadamente de glóbulos rojos. Estos eritrocitos contienen aproximadamente 1 miligramo de hierro. Y solamente yo necesito de 1 a 2 miligramos de hierro por día. Entonces imagínense la cantidad de hierro que yo tengo en mi sangre por la cantidad de glóbulos rojos que yo tengo. Lo mínimo que necesito es 2 miligramos y eso me lo da cada glóbulo rojo. Entonces tengo altísima cantidad de hierro. Yo no debería tener anemia ferropénica. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Imagínense que cada uno de ustedes es una molécula de hierro que está dentro del glóbulo rojo. Si se llena este aula, ¿quién vino un sábado a pasar clase conmigo y no había dónde entremos? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué hice? Fui y traje masilla. Imagínense que esto se llena de hierro. Cada uno de ustedes es una molécula de hierro. Esto se llenó, no hay donde más ingrese. Mi cuerpo va a tener que hacer algo porque no quiere perder ese hierro. Porque es valioso para mi cuerpo ese hierro. Ese hierro yo necesito para producir glóbulos rojos. Entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Lo va a guardar. Va a agarrar esas moléculas de hierro extra, va a abrir una puerta y le va a decir, vení, quédate aquí adentro y guardate ahí hasta que mi cuerpo necesita, lo va a guardar. Esa puerta y ese cuarto que lo va a guardar se llama ferritina. La ferritina es una proteína que guarda el hierro. ¿Por qué lo va a guardar? Imagínense esta situación. Yo como hígado, como verduras, como todo, y encima una vez al año me suplemento de hierro. Imagínense que hago todo eso, que no creo que nadie lo haga, pero imaginemos que alguien hace todo eso. Entonces, tengo demasiado hierro en mi cuerpo. Mi cuerpo lo va a guardar como ferritina. Por X o Y motivo, yo hago una dieta donde bajo 30 kilos. Entonces, por lo tanto, esos 30 kilos comienza a descompensar mi cuerpo, mi sistema inmunológico baja, me pongo un poquito más débil y encima de eso me hago vegetariana. No como carne. Pero mi cuerpo ya tiene hierro guardado. Entonces, cuando mi hierro comienza a bajar, ¿qué es lo que va a hacer mi cuerpo? Va a sentir la necesidad de hierro y ese hierro que yo guardé va a comenzar a salir. ¿Para qué? Para tratar de nivelar. Entonces, mi cuerpo siempre necesita hierro, porque por más que yo no lo esté utilizando en ese momento, lo va a guardar. Y cuando yo alguna vez necesite, lo va a sacar. Por eso les digo, es muy difícil que se produzca una anemia ferropénica. Para que yo tenga una anemia ferropénica quiere decir que mi cuerpo ocupó todo ese hierro que estaba ahí adentro y lo dejó ese cuarto vacío, sin hierro. Entonces ahí yo necesito anemia ferropénica. Por eso es importante que yo me suplemente una vez al año. Porque si se está acabando ese hierro de depósito, al suplementarme yo, lo vuelvo a llenar ese cuarto. Y si baja mis niveles de hierro, mi cuerpo no va a necesitar, lo único que va a hacer es sacar ese hierro guardado. Entonces, siempre es necesario, por más que yo no tenga anemia, suplementarme con hierro, comer alimentos ricos
hierro para ir guardando ese hierro. Ahora, eso es ferritina. Ahora veamos qué es transferrina. La transferrina es una proteína, pero una proteína que transporta hierro. Imagínense que ya mis niveles de hierro bajaron. Comienzo a tener deficiencia de hierro sérico. La ferritina que está guardada ahí me tiene que dar hierro porque me está guardando este hierro. Pero este hierro tiene que ir a ser transportado a todo mi cuerpo y llama la transferrina. La transferrina es como el auto que transporta todo este hierro guardado por la ferritina. Entonces la ferritina le va a decir a la transferrina, ya, yo te voy a dar hierro, te voy a prestar. Viene la transferrina, que es la proteína transportadora del hierro, agarra, lo carga al hierro en su auto y va por todo mi cuerpo depositando hierro para que mis niveles de hierro no bajen en sangre. Entonces mi cuerpo funciona con estas tres. Funciona con el hierro sérico, que es el hierro que está en sangre. Funciona con la ferritina, que es la proteína que guarda el hierro. Y funciona con la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro. Por eso es que yo debo medir estos tres para ver dónde es el problema, para ver si el paciente ya no tiene hierro, para ver su depósito de hierro y para ver si está transportando bien. ¿Listo? Acuérdense que la anemia por enfermedades crónicas, esto está normal. Ahora vamos a entrar al último grupo de anemias por deficiencia de nutrientes, que es la anemia megaloblástica. Las anemias megaloblásticas tienen características particulares que no la tiene otra anemia. Las anemias megaloblásticas, sus glóbulos rojos se hacen grandes. Eso se llama macrocitosis. En las anemias megaloblásticas, aparte de que sus glóbulos rojos se hacen grandes, los glóbulos blancos bajan. Eso se llama leucopenia. ¿Acaso en la anemia ferropénica había leucopenia? No. ¿En la anemia por enfermedades crónicas había leucopenia? No. Pero aquí, en las anemias megaloblásticas, comienza a haber leucopenia. Otra característica de la anemia megaloblástica es que los neutrófilos comienzan a aumentar en su globulación. Comienzan a aparecer neutrófilos hipersegmentados. ¿En las anemias ferropénicas había neutrófilos hipersegmentados? No. ¿En las anemias por enfermedades crónicas había neutrófilos hipersegmentados? No. Esa es otra característica de la anemia megaloblástica. Estoy hablando laboratorialmente. Acuérdense que yo todas las anemias les voy a hablar en forma de laboratorio. Otra característica de las anemias megaloblásticas, las plaquetas comienzan a bajar. En cambio, yo les dije que en las anemias ferropénicas y en las anemias por enfermedades crónicas, lo único que se afecta es la serie roja. En cambio, la anemia megaloblástica es un poquito más agresiva. Los glóbulos blancos bajan, las plaquetas bajan, aparecen neutrófilos hipersegmentados, los glóbulos rojos se hacen grandes. Otra característica. Ahora, como ya saben cuáles son las características de las anemias megaloblásticas, ahora vamos a ver quiénes son los que producen estas anemias llamadas megaloblásticas. Son tres: la vitamina B12, obviamente su deficiencia, y el ácido fólico, obviamente su deficiencia. Pero doctora, siempre usted habla de la vitamina B12 y el ácido fólico. Ellas dos producen anemia megaloblástica, sí. Pero ¿por qué en su diapositiva, siempre me preguntan eso a pesar que se los aclaro en clase, por qué usted en su diapositiva puso anemia perniciosa? La anemia perniciosa, hay literaturas que la ponen como una anemia megaloblástica y hay otras literaturas que no la ponen como anemia megaloblástica. ¿Por qué? Ahora van a sacar ustedes su propia conclusión. Yo les voy a explicar qué es anemia perniciosa y ustedes van a decir con qué literatura se quedaría. ¿Qué es anemia perniciosa? La anemia perniciosa es una anemia autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que destruye mi propio organismo. La anemia perniciosa es una anemia autoinmune donde produce un autoanticuerpo que destruye el factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? Es una proteína que me permite absorber vitamina B12. Si yo no tengo factor intrínseco, no absorbo vitamina B12. Entonces, las personas que tienen esta anemia perniciosa, que es una anemia autoinmune, no tienen factor intrínseco porque ese anticuerpo lo está destruyendo. Y si no tiene factor intrínseco, no absorben vitamina B12. Y si no hay vitamina
B12 hay deficiencia de vitamina B12. Entonces, por eso alguna literatura, y si hay deficiencia de vitamina B12, los glóbulos rojos se hacen grandes. Por eso algunas literaturas la ponen a la anemia perniciosa como una anemia megalola, porque hay deficiencia de vitamina B12. Para que mi glóbulo rojo tenga un buen tamaño, un buen color, una buena cantidad, una buena forma, necesita tres cosas. Necesita el hierro, que ya vimos ahorita, necesita la vitamina B12 y necesita el ácido fólico. Si no tiene estos tres componentes, mi glóbulo rojo no va a vivir 120 días, no va a tener ese color rojo, no va a tener esa forma bicóncava, no va a tener esa cantidad que tiene. Por lo tanto, por ese motivo, porque no hay vitamina B12, la anemia perniciosa la clasifican dentro de las anemias megalolares. ¿Quedó claro eso? La siguiente clase lo vamos a desarrollar mejor. Quiero unos 10 minutos porque les tengo que entregar sus exámenes. Lo firman, me lo entregan y el día de mañana voy a subir nota. Voy a llamar a algunas personas que no tengo nota de exámenes para confirmar antes de subir notas al sistema. ¿Listo? Deme un segundo.